Un saludo cordial, les traemos las últimas noticias, y llaman cobarde a Carlos Mesa. Hace unas horas, Teresa Morales, quien fuera una de las testigos presenciales del golpe de Estado perpetrado por Camacho, Áñez, Mesa y otros, brindó una entrevista, en la que trató de cobarde a Carlos Mesa, por su silencio ante la Fiscalía. Señaló que Carlos Mesa le debe una explicación no a la Fiscalía sino al país, por todas las acciones que realizó en noviembre de 2019. Manifestó que Mesa pretende guardar silencio como lo hizo el año 2003, en Octubre Negro, situación en la que también se perdieron muchas vidas. Se ha negado a responder las preguntas de la Fiscalía, se ha acogido al silencio, está en su derecho jurídico, pero eso demuestra una actitud cobarde. Le digo claro al señor Mesa, no sea cobarde como fue cobarde cuando tuvo que testificar en favor de los muertos de la masacre del gas en el Alto. Es cobarde, y es cobarde no solamente por que le diga al fiscal no voy a declarar frente a un fiscal porque el caso está armado, etcétera, etcétera. Hagamos a un lado el caso. Él le debe una explicación no a los fiscales y a los jueces. Si no quiere, se acoge al silencio. Pero le debe una explicación al país. Le debe una explicación al pueblo, a las viudas, a los huérfanos de Sencata, Sacaba y Pedregal. Él ayudó a poner a ese gobierno que finalmente... él habla de fraude monumental. El gran fraude monumental fue ese gobierno de Áñez que él ayudó a poner, no ayudó. Él fue mentor, artífice. ¿Por qué digo esto? Porque él primero, si no quiere explicar a la Fiscalía, que le explique al país por qué su jefe de campaña, a una hora o menos de una hora de que renunciara Evo Morales a la presidencia y Álvaro García, en reunión ya que podría denominarse jurídicamente una reunión que puede ser conspirativa. En esa reunión, su asesor, su jefe de campaña, el delegado de él ante esa reunión, con Monseñor Scarpellini, con más miembros de la iglesia, con embajadas extranjeras, sentados en la Universidad Católica ellos, hacen un llamado a la señora Áñez. Ella lo dice claramente. Y no pueden decir que miente, porque la propia iglesia reconoce aquel llamado. Se la llama y nada más y nada menos que Ricardo Paz. ¿Quién es Ricardo Paz? Senador, jefe de campaña, no. Diputado, Jefe de campaña ministro, es un ciudadano, un señor jefe de campaña de una campaña que ellos mismos estaban desconociendo el resultado electoral. Entonces, ese señor, un nadie, jurídicamente, o digo como autoridad de Estado, un nadie, la llama a la señora Áñez y le propone ser presidenta. Y ella acepta. Y acto seguido le dicen, véngase a La Paz. Se viene a La Paz y en La Paz estaba armado todo el dispositivo militar y policial. O sea que causó movilización policial y militar. Esa consulta que le hizo y esa aceptación de la señora Áñez generó una movilización de Fuerzas Armadas. Llega en vuelo comercial al Alto la señora Áñez con sus hijos, se le presenta un militar y le dice, tengo instrucciones de trasladarle en helicóptero al colegio militar. Segunda vicepresidenta, cuando ningún parlamentario ni siquiera podía bajar del Alto a La Paz. A ella la llevan en avión y a sus hijos al colegio militar. De ahí se va a hablar con Camacho, de ahí viene a la asamblea custodiada por policías y militares a dar conferencia de prensa, de ahí baja a la Anapol, se encuentra con Murillo, con el potosino de Camacho, Pumari. Sí, discute, qué sé yo, se mueve con todo el respaldo, duerme en la casa de una señora policía, la disfrazan para evitar que la agredan, qué sé yo. Todo eso está sobre la base de una decisión que tomó ella de aceptar ser presidenta. ¿Quién instruye a las Fuerzas Armadas y a la policía? ¿Por qué las Fuerzas Armadas y la policía no aceptan, por qué aceptan instrucciones de alguien que no es nadie en la gestión de gobierno? Entonces, eso queda claro. Que explique Carlos Mesa, si no quiere a la Fiscalía, explique al país por qué su asesor la llama. Y segundo, ese mismo momento él no se encontraba en esa reunión, se encontraba en la Plaza Murillo y en el centro de La Paz, megáfono en mano.
La prensa lo aborda y él dice claramente, no tiene que ser presidente del Estado, ni Adriana Salvatierra, ni nadie del MAS. Él es un hombre que conoce cómo se conforman las cámaras, ha sido presidente del Estado, está al frente de su palacio de gobierno cuando era presidente. No, y ha sido vicepresidente, por tanto, presidente de la Asamblea Legislativa, claro. Sabe perfectamente que los presidentes o presidentas de ambas cámaras solo pueden ser copados esos espacios por la bancada de mayoría. No solo presidentes de ambas cámaras, sino también primer vicepresidente de ambas cámaras. Ocupa la bancada de mayoría. Las bancadas o los bloques de minoría pueden ocupar desde la segunda vicepresidencia para abajo. Eso lo sabe cualquiera. Y él lo sabía. Y sabiendo eso, dice que no puede ser nadie del MAS. ¿Qué significa eso? Que no se pueden recomponer las presidencias de las cámaras de manera legal. Y eso es lo que finalmente hacen. Se posesiona, se autoproclama con hemiciclo vacío. Ese era el plan B del cual habló Doria Medina el día 12, cuando se reúnen la convocan a Adriana para ver si, con la idea de que se va a pacificar el país, que fue un blef, la convocatoria a Adriana. ¿Por qué? Bueno, yo la acompañé porque había que acompañarla por su seguridad, pero bueno, yo no soy una guardaespaldas, como en algún lado he llegado a decir, sino simplemente quería cuidar que por lo menos ser testigo si alguien la agrede, ¿no es cierto? Y defenderla en la medida de lo posible. Pero cuando estamos en esa sesión, la primera a la que nos convocan fue un blef, digo, ¿por qué? Porque en paralelo, mientras te estaban preguntando tu opinión de cómo salir de la crisis, ya habían activado la solicitud a la bóveda del Banco Central de la medalla y la banda presidencial. Ya la señora Áñez estaba moviendo en la cápsula de autos presidenciales. Y además habían solicitado al Tribunal Constitucional esa consulta que finalmente se tradujo en un comunicado del tribunal. Que luego dijeron los propios tribunos que no tenía ningún valor. Bueno, pero a ver, legalmente lo que tenía que haber ocurrido es que tenía que haber entregado la presidenta del Senado, en ese momento Adriana Salvatierra, una carta por ventanilla única presentando su renuncia. Esta renuncia debía ser tratada por el Pleno del Senado y la renuncia podía ser aceptada o rechazada. Lo mismo con el vicepresidente Medinaceli. Y a partir de ahí, eso dice la ley, ¿no? Se recompone la directiva de la Cámara, lo mismo en diputados que en senadores. No ocurre esto. ¿Y cómo se recompone? ¿Hay alguna norma? Hay una norma. La bancada de mayoría siempre ocupa la presidencia de la Cámara y la primera vicepresidencia, y después se distribuyen entre las minorías y la mayoría. Entonces ahora entendemos por qué no se esperó quórum, ni hubo quórum, nada. Pero porque claro, si hubiera habido quórum, la señora Yanine Áñez nunca hubiera tenido la posibilidad de autoproclamarse como presidente, ¿es así? Exactamente. Es así. Y él lo sabe. Carlos Mesa sabe ese procedimiento. Ahora, demos un pasito atrás. Antes de la renuncia de Evo Morales y antes de la renuncia de Álvaro García Linera, hay una conversación con José Antonio Quiroga, a quien se le pregunta, bueno, podría ser, si renunciaran, todavía no había ocurrido esto, podría ser Adriana Salvatierra, y según entiendo, por declaraciones de uno de los principales colaboradores de Carlos Mesa, que es Raúl Peñaranda, que trabajó toda la campaña a su favor, escribió a su favor, bueno, por lo escrito por Raúl Peñaranda, antes de eso le consultan a Mesa y Mesa dice nadie de más, ¿es así? Cierto. José Antonio Quiroga dice, esta mañana he leído ya sus declaraciones en algún medio, que efectivamente Carlos Mesa, aunque él dice que se sacan de contexto las palabras, qué sé yo, pero sí, Carlos Mesa dice ni Adriana Salvatierra ni nadie del MAS, lo cual quiere decir que la presidencia de la Cámara de Senadores debe ocuparse de manera arbitraria por una minoría. Eso quiere decir que explique al país por qué no estaba de acuerdo en cumplir la Constitución. Y él es el funcionario de él o su asesor es el que le pregunta a Áñez que ella sea. Y él es al día siguiente el que le pregunta a Adriana Salvatierra si le parecería, si aceptaría que sea Yanine Áñez. O sea, él estaba en la idea clara de que sea Yanine Áñez. En definitiva, él, Camacho, a través de Jerjes Justiniano, Doria Medina, todos ellos eran parte de un equipo que determinó fuera de la Asamblea. Carlos Mesa no era diputado ni senador.
Doria Medina no era diputado ni senador. Ricardo Paz no era diputado ni senador. No era diputado ni senador Villena, no era Waldo Albarracín, pero todos Ni el día 10, Scarpellini, menos todavía Monseñor Scarpellini, el embajador de la Unión Europea, el señor León, ningún otro. Como en presencia de la iglesia le hacen el llamado. Otra cosa es que la iglesia te dijera, bueno, a ver, vean si consiguen una opción, doy cuarto intermedio en la reunión, vean si hacen, y podían haber llamados a todo el mundo, pero lo hacen en plena reunión. Eso lo informa no el MAS, no la Teresa Morales masista, no, lo informa la propia Áñez. Dice, estaban en la mesa cuando me llamaron, me llama Ricardo Paz y me pregunta si acepto ser presidenta. Yo acepto. Eso fue 1 hora más tarde de la renuncia de Evo, el día 10. Ellos ya tomaron la decisión y activaron todos los mecanismos militares, policiales, para la custodia, para los autos, para las motos, para que duerma donde los policías, etc. La protegen y la llevan a ser presidenta. Eso es un golpe de Estado. Y peor, porque ahora Carlos Mesa se acoge al silencio con toda la cobardía que siempre lo ha caracterizado. Nunca defendió a los salteños en la guerra del gas y ahora no va a poner la cara ni va a explicar por qué puso a una señora que después masacró a la gente de Sencata, Sacaba, Guayani y otros lugares. A esas viudas y esos huérfanos, está bien, no quiere declarar al fiscal, declare al país, explique por qué fue esa idea, por qué dijo que tenía que ser Áñez. ¿Por qué? ¿Por qué? Vetando a cualquier representante del MAS. Ahora, bien, ya hemos abordado el tema de que Adriana Salvatierra no se aceptó su renuncia como debía ser, pero también hay otra persona importantísima, que es Susana Rivero, que era vicepresidenta, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, a quien por prelación le correspondía antes que Áñez, y dice la iglesia que ella no quería asumir la presidencia del país, pero ella señala que nunca se le consultó, uno, y segundo, que ella nunca renunció. Entonces lo constitucional era que ella asuma la presidencia. Exactamente. Cuando el señor Mesa dice eso, había renunciado Víctor Borda, bueno, renunciado entre comillas, lo obligaron a renunciar. Incluso violando a su hermano. Mediante chantajes, extorsión, mediante agresiones a su hermano y quemándole la casa. Así y querían provocar el vacío de poder para que renuncie el presidente, pero quedaba en segundo lugar, primera vicepresidencia, Susana Rivero, y ella no renunció. Es falso lo que dice la iglesia en su informe. No renunció. Tan no renunció que convocó a sesión. Después de que Áñez fue presidenta, ella convocó a sesión y recompuso, como manda la ley, la directiva de la Cámara de Diputados. Se consideró la renuncia de los renunciantes, se abrió un proceso de selección y pusieron quienes tenían que poner a la presidencia de diputados, vicepresidencias y otros cargos de la directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, queda claro una cosita más. Esta mañana, Carlos Mesa, además de acogerse al silencio de esa manera cobarde, ayer ya lo dijo, no le debo explicaciones, y yo le dije, sí, le debe explicaciones. No quiere explicarle al fiscal porque no cree en la justicia boliviana, cree que la manipulan. Bueno, pero explíquele al país, al pueblo. Ya, él dice, no le debo explicaciones y no va a dar explicaciones, pero dice que se acoge él en su declaración, porque si bien no le dice, no responde al fiscal estas preguntas que le digo, me imagino que el fiscal estas y otras preguntas le haría, pero él no las responde, pero dice un pronunciamiento, una lectura de 10 puntos. En ellas dice que hay 2 leyes que han avalado que no fue golpe de Estado. Ni siquiera revisa bien las leyes deliberadamente. El objeto de una de esas leyes dice que es una ley, las 2 leyes son leyes especiales y en el objeto dice claramente a efectos de recuperar el orden constitucional. Esas 2 leyes fueron especiales solo a efectos. ¿Cómo se sale de las dictaduras? ¿Cómo se sale? Claro. ¿Esperas que se vaya el dictador o tienes que encontrar una manera de convocar elecciones? El pueblo boliviano en esos minutos necesitaba que se llamen a elecciones. La señora Áñez tenía 4% de votación. No podía ser que ella sea presidenta. El pueblo clamaba por elecciones. Entonces, el Parlamento hizo caso del clamor del pueblo
y dijo, bueno, hay que convocar elecciones. Y el 24 de noviembre logran convocar elecciones. Para eso se han quedado ahí los diputados y senadores del MAS. Y lo hacen con una ley especial que solamente está orientada a la restitución del orden constitucional. Y no es verdad que cuando en dictaduras el Parlamento nunca funciona. Cuando Natush dio golpe, durante todo el tiempo que gobernó Natush, estaba funcionando la Asamblea, lo que antes se llamaba el Congreso de la República. Entonces hay jurisprudencia, como dicen los abogados, de que estando en situación de golpe de Estado, de gobierno de facto, puede estar funcionando la Asamblea intentando recuperar el orden constitucional, que es lo que ha hecho la bancada del MAS. Claro. Finalmente logró convocar a elecciones. Cuyo resultado demuestra quién tiene la mayoría. Y finalmente Carlos Mesa, como sabes, nunca ha ganado elecciones y no las va a ganar jamás. Muy bien. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.